Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Cómo estamos esta mañana? Amaneció frío, hay que cuidarse, así que ánimo con eso. Su cafecito, su cafecito. Hola Judith, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Voy a buscar mi café, vengo. Lo tengo. Ya, sorry que estaba buscando mi café. ¿Ya? Hola Sonia, buen día. ¿Cómo están? Eduardo Enrique Díaz Galvez. ¿Cómo está usted, señor? María Eugenia. ¿Cómo están? Sonia, Judith. ¿Cómo están? ¿Estamos bien al menos? ¿Estamos bien todos en el refugio? Ya. Yo salí tempranito porque hacía frío, la verdad. Hacía mucho frío. Pero ya estamos, está saliendo el solcito, así que yo creo que ya va a mejorar bastante el día, ¿ya? Pero ya estamos mejor. ¿Está bien ahí? Déjame mejorar esto, porque ahí sí, me gusta más, ¿ya? Bueno, tuvimos un ajetreado fin de semana, un fuerte fin de semana. Tengo el celu sonando por aquí. Ahí. Bueno, un ajetreado fin de semana, día de la mamá, llamando a la mamá, mis hijos celebrando a su mamita, le hicieron un rico pastel de choclo. Así que comimos un rico pastel de choclo ayer, que es el almuerzo favorito de Marta, para los que no saben, ¿ya? Pastel de choclo es el almuerzo favorito de mi esposa. Entonces ayer mis hijos le hicieron pastel de choclo, regalo, recibí una sorpresa preciosa, porque tempranito en la mañana llegó mi hija a saludarla con la nieta, guardando las distancias y todo, así que fue un lindo día ayer, la verdad fue un lindo y bendecido día. Así que por ese lado, muy bien, todo, ¿ya? Así que me imagino que en el sur ya está haciendo más frío. No sé si ya se hacen escarchas allá todavía en el sur, no, yo me recuerdo en el sur en la mañana temprano, el frío en la mañana, la escarcha. Yo ya no sé si con todos los cambios de clima que han habido, que no sé en qué estará con eso, la verdad. Así que, pero bueno, ¿cierto? Bueno, llegó la Caro, el Diego, Carmen, buen día, feliz día de las madres a todos.
mi hijo Felipe, todos están ahí, ¿cierto? Bueno, el viernes dimos término ya, porque ya no podíamos seguir con esta serie acerca del Sígueme de Jesús, que sin duda fue desafiante. La verdad, me di cuenta que podríamos se puede escribir un libro de eso, amigos. Se puede escribir un libro de los Sígueme de Jesús, de cómo inicia el proceso con aquellos que los llama y hasta dónde los quiere llevar, porque al final hay que entender que Jesús siempre tuvo claro que Él quería llevar a las personas de un punto a otro. No es que Él los llevó a un camino que Él no sabía. Él sabía para dónde quería ir con los discípulos. Él siempre tuvo claro para dónde los quería llevar. Entonces, está interesante ver los procesos de cómo Jesús, desde que los llamó, los enfrentó, los capacitó, los entrenó, los apapachó, cómo este proceso, ¿ya? Entonces yo los animo a seguir profundizando aquello, porque algunos me escribieron que no, sigamos con eso. Y le dije, mira, ya está bien. Pero en mi comprensión al menos, yo creo que en el fondo cada uno tiene que ir cavando su propio pozo y cada uno tiene que ir viendo cómo Dios trabaja con uno, ¿ya? Pero dentro de todo lo que Jesús llamó a los discípulos, los llamó a desarrollar una fe constante, creciente, que se desarrolla y confía en un Dios sobrenatural por sobre las situaciones. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos llene esta mañana con su Espíritu Santo? Y vamos a la palabra, pero orémosle. ¿Por qué no oramos? ¿Les parece? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, y oramos para que venga tu presencia en nuestras vidas. Señor, queremos conocerte más. Señor, de todo corazón queremos aprender y crecer contigo. Y Dios, que tú puedas guiarnos. Al final hemos comprendido y tal vez estos días, este virus, nos ha hecho entender, Señor, que la centralidad de la vida está en ti y está en las personas que tú has puesto a nuestro alrededor. Así que, Padre, yo te doy gracias por este día. Bendigo a cada persona que está viendo esta mañana, a los que se van a unir. Y, Señor, que tú puedas guiarnos y mostrarnos y enseñarnos. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. De corazón, Dios, queremos pedirte que tú nos ayudes a querer lo que tú quieres para nosotros por sobre lo que nosotros queremos para nosotros. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos caminar en tus caminos y no en nuestros caminos. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vani, ¿cómo están todos? Fernando Alarcón, amigo mío, un gran abrazo. Jorge García, ¿cómo estamos? ¿Ya? Bien, que me gusta saber de ustedes. Si escriben algo, comenten algo nomás. ¿Ya? A mí me gustaría ir a algo, porque Jesús cuando llamó a los discípulos, lo primero llamó a todos. Lo que hemos hablado, Él no hizo excepción de personas. Él hizo una llamada abierta a quien quisiera seguirlo. Dijo, el que quiera seguirme, que me siga, vamos juntos. Pero ese seguir no era un seguir de algo intelectual, ideológico, no era algo solamente filosófico o filantrópico, sino que era algo de la vida. Ese sígueme de Jesús significaba te invito a caminar conmigo en la vida. Caminemos este camino juntos. A veces lo han intelectualizado. Es divertido porque cuando tú vas a los escritos, no es que yo dentro de la investigación o los estudios que nos hace, pero cuando tú te vas a esa palabra sígueme, no es una invitación a una cuestión intelectual, ni es una invitación a una cuestión ideológica o filosófica. Es una cuestión a, oye, ¿para dónde vais? ¿Vamos juntos? Caminemos esta vida juntos. Y la invitación de Jesús a cada uno de nosotros es esa. Es a caminar con Él esta vida. Y mientras estamos acá, tenemos que aprender a caminar con Él y andar con Él. ¿Ya? Pero el segundo punto que aprendimos fue que el objetivo de Jesús en la invitación no fue invitarnos a ir a una iglesia, no fue invitarnos para ser parte de un movimiento, sino que simplemente Él extendió una invitación a confiar en Dios por sobre las situaciones.
Él constantemente le está diciendo a sus discípulos, no tengan miedo, no se intimiden, nada les va a faltar, van a tener lo necesario, Dios va a acompañarlos, Dios va a estar con ustedes. Y el llamado de Jesús siempre fue un llamado a confiar en Dios por sobre toda situación. Es una cosa, tal vez uno podría decir que es simple, pero dentro de esa simpleza hay una profundidad tremenda. Entonces, a mí me gustaría, por los próximos, no sé, 3 o 4 o 5 en tu casa, ir viendo cómo desarrollar una fe, que confía en Dios por sobre la situación. Cómo desarrollar una fe, una confianza en Dios por sobre las situaciones. Porque tú y yo vivimos situaciones, sin duda que vivimos situaciones que nos golpean. Yo no tengo dudas de eso, porque a mí me pasa, seres humanos normales, comunes y corrientes, vivimos esto diario, por lo tanto, de alguna manera, tú y yo somos golpeados por situaciones y tenemos que aprender y entender cómo confiar en Dios por sobre esas situaciones. Entonces, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús hablando con sus discípulos les dice lo siguiente: no se angustien. O sea, si Jesús estuviera aquí, a cada uno de nosotros, en este tiempo que estamos viviendo y en este momento que estamos pasando, yo no tengo duda que lo primero que tal vez nos diría es: no se angustien, yo estoy con ustedes. No se angustien. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y esto es el llamado principal al cual Jesús nos llama. Este es el llamado al cual Jesús nos llama, a que caminemos con Él, a desarrollar una confianza de tal manera que está por sobre las situaciones. Porque aquellos que ya tenemos un par de añitos, aquellos que tenemos un par de años ya conociendo a Jesús, el llamado de Jesús es a confiar. No es un llamado a crecer en lo intelectual o a ser grandes filósofos. Y el llamado de Jesús no es tan solo a un llamado a poder desarrollar grandes teorías cristianas. Es un llamado a caminar con Él, a andar con Él y a desarrollar una vida con Él. Ese es Jesús. Jesús invitó a Pedro, a Juan, a Jacob, a Andrés, a todos los demás. Los invitó simplemente a desarrollar una confianza en Dios de tal manera que se sobrepone a las situaciones. O sea, Jesús vivió un montón de situaciones y en cada situación lo que Él manifestó fue: yo confío en que Dios tiene el control. Yo confío en que más allá de la situación que yo pueda estar viviendo, el Señor tiene el control. Entonces, bueno, el apóstol Pablo lo resumió en el libro romano y dijo: oye, tranquilo, que todas las situaciones ayuden a bien a los que a Dios aman, a aquellos que confían en Dios. Entonces, claro, y eso es lo que cuesta, porque nosotros como seres humanos que queremos controlar todo y tener todo como tranquilo, vivir una vida como sin mayores problemas, sin mayores situaciones, se nos complica porque la verdad es que no tenemos mayor control sobre las cosas. Y este virus que estamos viviendo ahora, nos damos cuenta que en realidad es así, no tenemos mayor control sobre las situaciones. Muchas veces ni siquiera tenemos control sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces tal vez nosotros nos hemos metido en situaciones donde después decimos: ¿cómo me metí en esto? Entonces ahí es donde tú te das cuenta que en realidad como seres humanos somos seres humanos finitos, limitados, y que muchas veces tomamos malas decisiones por simplemente no confiar en Dios. Entonces, el llamado de Jesús es un llamado a decir: caminemos juntos esta vida y yo te voy a ayudar a que confíes en Dios, a que puedas desarrollar una fe que confía en Dios por sobre la situación. Entonces, el llamado de Jesús fue: oye, no te angustien. Yo sé que van a pasar problemas, tengo claro que van a ser perseguidos, tengo claro que van a ser malinterpretados, tengo claro que de alguna manera ustedes van a ser, no sé, van a recibir bullying, diferentes cosas, pero confíen en Dios, están diciendo. Y luego dice: y también confíen en mí, dice Jesús. Entonces el llamado para ti y el llamado para mí es a poder desarrollar una vida de tal manera que caminamos con Jesús en esta vida, que andamos con Jesús en esta vida
y que confiamos en Dios por sobre la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo desarrollar? En los próximos, recuerda que tenemos los En Tu Casa lunes, miércoles, viernes, y yo creo que por las próximas 2 semanas, esta y la próxima, vamos a estar hablando sobre cómo yo puedo desarrollar una confianza en Dios por sobre la situación. Cómo yo puedo confiar en Dios de tal manera que aun cuando me golpeen situaciones, yo puedo mantener mi confianza en el Señor. Porque tú y yo vamos a enfrentar... La verdad es que es así. Aquellos que ya somos padres, abuelos, esa es la realidad. Al final nosotros queremos mantener ciertos niveles de control, pero yo no sé si es buena o mala noticia para ti, pero la verdad es que los niveles de control que tenemos sobre nosotros, sobre las situaciones y sobre los demás es casi nula. No tenemos un nivel de control. Por lo tanto, lo único que nos queda es caminar con Jesús y confiar en Dios. Y ese es el llamado. Entonces, a mí me gustaría, básicamente, porque hay una historia en la Biblia que es extraordinaria, es una historia, y creo que es la única vez cuando Jesús exalta a alguien de esa manera por su fe. Está en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 10. Vamos a ir a Mateo 8 del 1 al 10. Y aquí ocurren 2 situaciones. Lo primero, está la sanidad de un leproso. Hay un leproso que se le acerca a Jesús, se le arrodilla y le dice, por favor, sáname. Y Jesús le dijo, ok, yo te sano. ¿Ya? Y en Mateo 8, versículo 1 a 10, dice lo siguiente. Que cuando Jesús, hola Margarita, Lucy, ¿cierto? Ani, Vero, ¿cómo están? Qué bueno que estén aquí. Su cafecito, Biblia, lápiz, cuaderno o algo, tu celular. No, tu celular no, a lo mejor lo estás ocupando, pero algo donde tomar apunte y escribir los versículos va a ayudarte mucho. Mateo 8, del 1 al 10, Jesús dice lo siguiente en la Biblia. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Jesús era alguien... Voy a sacar esto, pero no es que sea... No es que esté usando cuello clerical, la bolera es así, ¿ya? Pero, aunque sería, bueno, un cuello clerical, ¿ya? Así que... Bueno, Jesús, cuando bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes, ¿cierto? Y un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Y le dijo lo siguiente. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Recuerda que las personas que tenían lepra eran personas que vivían lejos de los demás, eran aquellos que eran rechazados, no eran bienvenidos, no eran bien vistos, se alimentaban de lo que quedaba, lo que encontraban o lo que las familias les llevaban, eran personas rechazadas. Los leprosos en ese tiempo eran personas vistas que su enfermedad era casi algo o demoníaco o producto de su pecado, por lo tanto la tendencia era rechazarlos, ¿ya? Entonces los apartaban, pero este leproso no tuvo problema él, porque tal vez en otra oportunidad podemos hablar de esto, pero las heridas del rechazo, las heridas que provoca el rechazo es algo tremendo. Cuando tú te sientes rechazado, cuando nosotros somos rechazados, eso genera heridas dentro de nuestro ser. Y cuando de alguna manera estos leprosos eran rechazados, estaban heridos también ellos. Pero este leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, Jesús, por favor, si tú quieres sanarme, por favor, sáname, sáname. Versículo 3 dice que Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Nadie habría hecho eso por el temor a contagiarse o por el temor a ser parte de algo que no correspondía. Entonces Jesús va y lo toca, pone su mano sobre este hombre y le dice lo siguiente, si quiero. Esto es maravilloso porque en el fondo Jesús siempre quiere sanar nuestras vidas. Siempre está su actitud de querer sanarnos. Por lo tanto, entonces, bueno, Jesús le dijo, sí quiero, le dijo, queda limpio, que se vaya la lepra. Y al instante dice que quedó sano de la lepra. Pero Jesús le dijo, mira, no se lo diga a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. O sea, para que ellos supieran lo que había pasado.
Pero luego ocurre otra cosa. Inmediatamente Jesús sigue caminando, bajando la montaña. Recuerda que está en el proceso de bajar la montaña y a camino a Capernaum. Dice que al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiéndole ayuda. Mira, primero se le acerca un leproso. Que un leproso era alguien rechazado, era alguien mal visto, era alguien que nadie quería cerca, era alguien que todos rechazaban, era alguien que de alguna manera nadie lo quería. Pero luego se le acerca un romano, y este romano era un centurión. Los centuriones eran aquellos jefes o oficiales romanos que estaban a cargo de 100 soldados. O sea, 100 soldados no es menor, amigos. 100 soldados no es menor. Es un grupo grande de personas. Y ellos seguramente eran esos 100 soldados los que tenían sitiada la ciudad de Capernaum. O sea, estos 100 soldados eran los que generaban la presión para mantener la ciudad bajo temor, bajo intimidación. Seguramente de repente ellos iban y tomaban a alguien, ya tú, se lo llevaban y nunca más se sabía de ellos. Para poder seguir ejerciendo el temor, el miedo. Entonces, el Imperio Romano, nosotros lo hemos estudiado como un imperio de desarrollo, pero también era un imperio opresor. Entonces, aquí tenemos un centurión, un jefe, un coronel, un general, un oficial romano, que tiene a cargo muchos soldados, que seguramente la gente lo conocía, lo ubicaba, y decía, pero si este es el que mandó a matar, o este es el que mandó a llevar preso, sabían, tenían muy claro quién era él. Y este centurión, que a la vez era alguien que tenía privilegio, seguramente él fue y tomó y se adueñó de la mejor casa de Capernaum, tenía tal vez los mejores cocineros y disfrutaba de ciertos privilegios de su abuso de la autoridad que él tenía. Por lo tanto, en ese proceso, la gente, cuando miraba al centurión, no era alguien que les generaba confianza, ni era alguien que les generaba cierto respeto. Todo lo contrario, era alguien a quien la gente odiaba. Era alguien a quien la gente no lo quería. Era un gobernante, una autoridad sobre Capernaum que solamente ejercía la intimidación, el temor, con la finalidad de mantener al pueblo oprimido. Eso era. Entonces la gente lo odiaba. Pero este centurión bajó desde su pedestal, bajó desde su casa, vino y se le acercó a este Jesús, que caminaba con ropa simple, que andaba con ropa simple, pero ojo, lo seguía una multitud. Yo no sé si nosotros entendemos eso, pero yo me imagino Jesús caminando enfrente con sus discípulos al lado y miles de personas atrás, caminando para ver qué Jesús hacía, qué él decía, pero también esperando que cayera el pancito que Jesús les generaba. Entonces, bueno, y este era el centurión, y dice que al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Y le dijo, Señor. O sea, este centurión, que era la autoridad, va ante el hijo del carpintero, porque esa era la realidad, la gente lo ubicaba, y le dice, Señor. O sea, este centurión reconoce en Jesús una autoridad, pero no una autoridad militar, no era una autoridad de opresión, no era una autoridad de intimidación. Este centurión mira a Jesús y dice, este hombre es un hombre que la gente escucha. Este hombre es un hombre que las personas siguen. Este hombre es un hombre al cual yo podría seguir. Este es un hombre, el centurión reconoció en Jesús de tal manera que le dio la confianza para llamarle Señor. ¿Ya? Yo entiendo que para nosotros es como, ¿cómo es esta cuestión? Pero en esa época, ver a este centurión salir de su casona, de sus privilegios, de su autoridad, acercarse a este hijo del carpintero y llamarlo Señor. Y le dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Y Jesús le dijo inmediato, ya no te preocupes, iré a sanarlo, le respondió Jesús. O sea, Jesús no lo rechazó. Ahora, es tan interesante porque yo pienso, cuando se le acerca el centurión, le pide la ayuda a Jesús y le dije, no, Jesús,
le responde, no te preocupes, yo voy. ¿Cómo se habrán sentido Pedro, Simón? ¿Cómo se habrán sentido los discípulos? Porque los discípulos sabían quién era ese centurión. Los discípulos como judíos sabían quién era esa persona. Por lo tanto, ¿cómo se habrá sentido Pedro? Yo me imagino a Pedro hablando con los discípulos, llamando, no sé, pues a Juan, a Jacob. Oye, ¿cómo Jesús está? Mira cómo le responde a este hombre. Mira cómo habla con el centurión. Si al final el centurión es alguien que nos oprime, nos genera daño. Y mira a Jesús cómo se le acerca. Para más remate, el hombre le pide ayuda y Jesús se le ofrece al tiro. Yo me imagino cómo los discípulos murmuraron atrás de Jesús acerca de cuando Jesús le dice simplemente, claro, no te preocupes, yo voy y lo sano. Este hombre se le acercó, reconoció en Jesús una autoridad y le llama Señor. Lo reconoció y le dijo, tú tienes algo que el imperio no tiene. Tú tienes algo que los demás no tenemos. Él tenía claro que la autoridad de él era una autoridad por imposición, por opresión y miedo, pero Jesús tenía una autoridad diferente. Y este hombre lo reconoció así, tal cual. Entonces va y le dice, oye, ayúdame con mi siervo que está enfermo, está paralítico, está con parálisis y le duele, sufre. Claro, Jesús le respondió, claro. Versículo 8, estamos leyendo en Mateo capítulo 8, versículo 8. Entonces le dice, el Señor, le responde el centurión, le dice, Señor, no merezco que entres en mi techo. O sea, es que yo me imagino, no sé, a alguien como que para nuestra sociedad es alguien con mucha autoridad, es alguien muy reconocido, y de repente esta persona con mucha autoridad y mucho reconocimiento comienza a generar una sumisión a una persona tal vez común y corriente como cualquiera de nosotros. Y más aún cuando le dice, no merezco que entre en mi casa. O sea, eres tan bacán, Jesús, eres tan potente, Jesús, eres tan maravilloso, Jesús, porque esto se trata todo de Jesús, ¿cierto? Eres tan maravilloso, Jesús, que ¿sabes qué, Jesús? Yo no soy digno que entre en mi casa. Este centurión, este jefe de 100 soldados, reconoce en él, reconoce en Jesús, que era maravilloso. Bueno, sigamos. Señor, no merezco que entre en mi casa, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Maravilloso. Porque como él era alguien de autoridad y cuando él decía, oye, que quiero que pase esto, pasaba, quiero que me traigan esto y ocurría, quiero que esto... Entonces él sabía por lo que él había experimentado, él sabía que alguien con autoridad bastaba con que dijera algo para que eso ocurriera. Y como él había llamado ya a Jesús 2 veces le llamó Señor. Esa palabra Señor en el griego es Kyrios, que significa el que está sobre todos, el que está sobre todo, no hay otro superior. Y es que para mí está interesante, no sé, a lo mejor yo soy que me paso rollo, pero no sé, personas que a veces nosotros decimos, no, esta persona y esto otro. Y esa persona reconociendo a Jesús, diciéndole, es que sabes Jesús, no hay otro superior a ti. Cuando le dice Señor, Jesús, no hay otro superior a ti. ¿Puedes por favor sanar a mi siervo? Claro, yo lo sano. Pero Señor, pero tú eres la máxima autoridad del universo. No, yo no merezco que entre en mi casa. Maravilloso. Y después le dice, pero Jesús, ¿sabes qué? Yo entiendo, porque yo soy alguien con autoridad, yo entiendo que basta con que tú digas algo para que eso ocurra. Basta con que tú digas algo para que eso ocurra. Dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad, le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea, este hombre con autoridad reconoce en Jesús a alguien con autoridad. Y bajo eso, no soy luterano. Tengo grandes amigos luteranos, por si acaso. ¿Ya? Pero la realidad es eso. Jesús
Jesús, en su autoridad, le dice el centurión, yo voy, lo sano inmediato. No, no tienes para qué ir. Di la palabra simplemente. Qué maravilloso. Yo lo encuentro esto, claro, seguramente el centurión por su experiencia personal de autoridad, él sabía que si él decía algo ocurría. Entonces, si yo tengo un nivel de autoridad, dijo el centurión, ¿cuánto más Jesús? Entonces va y le dice, Jesús, no necesitas ir a mi casa. Di la palabra nomás. Yo tengo claro que si tú dices la palabra, eso va a ocurrir. ¡Wow! Versículo 10. De Mateo 8, estamos leyendo. Al oír esto, Jesús se asombró. Jesús, o sea, no sé cuántas cosas asombran a Jesús. Bueno, muchas cosas seguramente. Pero dice, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Es la única referencia a eso. Tal vez lo que más se acerca a exaltar a alguien por su fe es a la mujer viuda que dio todo, ¿te acuerdas? Tal vez esos son los dos ejemplos de esta mujer viuda que dio todo lo que tenía, que Jesús la exaltó también por su confianza en Dios, y a este hombre que no era judío, que era un pagano, porque él como romano, él adoraba imágenes, aunque manifestaba, tenía una mezcla ahí, ¿cierto? Pero este centurión, Jesús va y lo exalta y le dice, primero le dice, se asombró, un wow. Oh, oye, ¿qué onda este hombre? Mira la fe que tiene. ¡Wow! Jesús se asombró, porque ni los discípulos habían dicho algo así. Y este hombre va y dice, oye, no tienes que venir, simplemente di la palabra. Yo sé la autoridad que tú tienes, yo sé quién tú eres. En otras palabras, este centurión tenía una confianza tan firme sobre las situaciones en Jesús, que dijo, Jesús, tú tienes que dar la palabra, es nada más que eso. Asombroso, realmente asombroso. Y Jesús va y le dice, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie como este hombre. No hay otro que tenga la fe como este compadre. ¡Wow! Jesús se asombró. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar un nivel de fe de tal manera que podamos confiar en Jesús, que podamos confiar en Dios por sobre la situación? Recuerda que el llamado de Jesús no es hacernos partícipes de una institución. El llamado de Jesús no es hacernos religiosos, no es hacernos, no sé, como miembro de algo, sino que el llamado de Jesús, como leíamos en Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces, este hombre, este centurión, manifiesta claramente un nivel de fe y confianza en Jesús de tal manera que Jesús se asombró. No sé, yo pienso, ¿qué cosas asombran a Jesús? Aquel que estuvo, como dice en Juan capítulo 1, dice que en el principio estuvo Jesús. Jesús fue el creador, junto con la Trinidad. Estaban todos allá. Él fue el creador de todo, del universo, de todo lo que hay, de todo lo que existe. Pero este Jesús se asombra al ver a este centurión por la fe que él tiene. La confianza. A veces nosotros, la palabra fe, en el griego que es pisteu, tiene dos connotaciones. Uno es la fe de creer, fe de doctrina. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, el apóstol Pablo constantemente nos llamaba a guardar la fe, pero eso tiene que ver con fe doctrinal, fe de los postulados que nosotros decimos creer. Pero hay otra fe que tiene que ver con la fe de confiar. Tiene que ver con la fe cuando salió Pedro a caminar en el agua. Tiene que ver con la fe cuando los discípulos multiplicaron el pan. Tiene que ver con la fe de ver obrar a Dios. Tiene que ver con la fe de confiar en que Dios nos va a respaldar con lo que estamos haciendo. Es otra fe. Son dos fe muy diferentes. Una es la fe de saber.
de los dogmas, de las doctrinas, de lo que decimos creer. Y otra es la fe de confiar. Y Jesús nos estaba llamando a desarrollar una fe que confía en Dios por sobre la situación. Entonces toma este centurión y dice, este hombre tiene ese nivel de fe. Este hombre no hay otro. Tal vez la viuda, como hablábamos, tal vez la viuda pobre fue la que manifestó el nivel de fe también. Porque recuerden que cuando esta situación de la viuda pobre, Jesús miró a los que tenían un pasar económico o un pasar financiero estable. Jesús va y les dice, ustedes están dando de los que les sobra. Estoy seguro que las sobras de aquellos que tenían más era más que lo que dio la viuda. En cantidad, estoy seguro que aquellos que dieron lo que les sobró era más cantidad de lo que dio la viuda. Pero ellos no dieron confiando en Dios. Ellos dieron porque tenían que hacerlo. En cambio, la viuda dio todo. Y Jesús va y dice, esta mujer ha dado más que todos ustedes. Porque esta mujer está mostrando su confianza al dar todo. Este centurión que todos lo odiaban, todos le tenían miedo, todos estaban aterrorizados con él, Jesús se le acerca, pero este centurión tenía algo que reconocía en Jesús su autoridad. Y le llama 2 veces Señor. Y le dice, Señor, en un momento, luego le dice, Señor, tú no tienes por qué ir. Basta con que tú digas la palabra y esto va a ocurrir. Y Jesús se asombró y dijo, wow, tremendo. Y este es el Jesús que tú y yo tenemos. Entonces nosotros tenemos que llegar, o no hay que llegar, sino que desarrollar una fe en nosotros de tal manera que se sobrepone sobre las situaciones. Desarrollar una confianza en Dios que se sobrepone sobre las situaciones que vivimos. Y no estoy hablando tan solo por el virus, estoy hablando finanzas, trabajo, familia, hijos, lo que sea, amigos. Desarrollar un nivel de confianza en Dios de tal manera que se sobrepone ante las circunstancias que vamos a vivir en el trayecto de la vida. Ahora viene, algunos hablan de la nueva normalidad, nadie sabe en realidad qué va a venir, pero lo único que nos queda a ti y a mí es poder confiar en Dios. Hacer lo que nosotros podemos hacer lo que nosotros podamos hacer, pero en el fondo, amigos, por el hecho que ni tú ni yo tenemos control ni del presente ni del futuro, nos queda confiar en Dios. Entonces, por los próximos lunes, miércoles, viernes, vamos a estar hablando acerca de cómo desarrollar un nivel de confianza en Dios que se sobrepone a las situaciones. Cómo tú y yo podemos desarrollar una confianza en Dios que va a estar por sobre la situación que podamos estar viviendo. Entonces, vamos a ver 5 puntos que ustedes me conocen. 5 puntos, 6 puntos, ¿cierto? Y lo primero, le voy a dar un pequeño resumen de lo que vamos a ver, pero Gonzalo, nada más, ¿sí o no, Gonzalo? Esa es la realidad, nada más. Confiar en Dios, nada más. Un amigo, iba a decir un viejo amigo, pero era un gran amigo, Gonzalo Muñoz, la Raona. Bien. Entonces, lo primero que necesitamos, son 5 puntos que vamos a ver en los próximos lunes, miércoles, el viernes, el lunes, miércoles, vamos a desarrollar cómo este tema de cómo yo puedo ayudar a crecer esa confianza en mí por sobre las situaciones. Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice lo siguiente. Aquí habla del prudente y del insensato. ¿Ya? Yo no voy a leer el insensato porque creo que muchos de los que escuchan no son insensatos. Pero vamos a leer sobre el prudente. ¿Ya? El prudente. La prudencia es aquella capacidad que tiene que ver con la reflexión, el análisis y la práctica. Es un proceso
reflexión, análisis, práctica. O sea, yo miro la situación, observo la situación e implemento la situación. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que oye estas palabras, dice Jesús, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo lo que pasó, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Jesús nos pone el ejemplo de esta persona prudente que ha construido la casa, una casa sólida, una casa estable. Recuerden que estamos viendo cómo desarrollar una fe, una confianza en Dios, cómo desarrollar una confianza en Dios que se sobrepone a las situaciones. Lo primero es la enseñanza práctica de la Biblia para la vida. Me gusta esto, la verdad, porque yo por años fui alguien muy como intelectual, buscar la Biblia y examinar la Biblia para saber, pues, en el hambre del saber. Pero después uno entiende que en realidad la Biblia es un libro de la vida. La Biblia es un libro práctico. La Biblia es un tremendo manual que Jesús nos da, que a través de los apóstoles nos deja con la finalidad que tú y yo aprendamos a vivir con Él en esta tierra. Permiso, tomar un poquito de café. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que aprender es a rescatar a este Jesús, lo práctico. Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús habló, lo que Jesús hizo, nos son dados para que nosotros podamos crecer intelectualmente o crecer filosóficamente o que podamos ser sabiondos de la Biblia. Conozco muchos que tal vez saben caleta, pero practican re poco. Hay muchos que saben tremendas cosas y te pueden dar grandes revelaciones, pero en la práctica viven de otra manera. Entonces, lo que hace Jesús aquí es decirnos, mira, ustedes tienen que ser como este hombre prudente, ¿ya? Que de alguna manera reflexiona, medita e implementa. Esa palabra implementar es obedecer. O sea, yo escucho a Jesús, adquiero lo que Jesús está enseñando y busco cómo implementarlo en mi vida. Busco cómo yo puedo vivir esta vida obedeciendo a Jesús, caminando con Jesús, de tal forma que voy a ser un hombre o mujer prudente. Entonces, Jesús dijo que este hombre, ¿cierto?, construyó una casa sobre una roca, algo sólido. Esa roca está para todos nosotros. Dice que cayeron lluvias, las situaciones peores vinieron contra esta casa. Pero esta casa nunca se movió. ¿Por qué? Porque estaba construido sobre la roca. Entonces lo primero que vamos a estudiar próximo, seguramente este miércoles, es cómo rescatar la enseñanza práctica de la Biblia. Cómo tú y yo podemos rescatar, no caer en el intelectualismo, porque no sé si existe una palabra de unismo de asombroso. No. Carlos Cáceres, por favor, ayúdame. Unismo de asombroso. ¿Asombrosismo? Algo que hay gente que a veces quiere saber de la Biblia simplemente para tener frases o tener palabras que asombran a otros. Para generar en los demás un wow, mira lo que dijo. Entonces, a veces, pero son, no sé por qué, a lo mejor su falta de aprobación en su vida. Pero yo te animo a no leer la Biblia como de manera intelectual. La Biblia no es algo para crecer, para aumentar nuestro intelecto. La Biblia no es algo para aumentar nuestra filosofía, ni esto para asombrar. La Biblia es un libro práctico para que tú y yo podamos vivirlo. O sea, todo lo que habló Jesús, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él nos dijo, es algo para que tú y yo lo podamos poner en práctica como este hombre prudente, que fue y obedeció, ¿cierto?
que fue y estableció su casa. Recuerda que el otro, el insensato, escuchó lo mismo que el prudente. El insensato escuchó lo mismo, pero construyó su casa sobre la arena. No pescó, no pescó. Entonces, lo primero que vamos a estudiar este miércoles es cómo tú y yo podemos rescatar de la Biblia esta enseñanza práctica que no tan solo es intelectual, que no tan solo es emocional, que no tan solo es una cuestión que andamos detrás de los panes y los peces, sino que se puede construir una vida sobre esto. Un poquito más adelante, entonces lo primero que vamos a ver, cómo vivir una vida, cómo construir una vida sobre la enseñanza bíblica práctica. Yo hace años ya comencé a leer la Biblia de una manera para buscar lo práctico de la Biblia. La verdad, no tengo nada que probarle nada a nadie, ya será por la edad. Bueno, aquellos que ya tienen mis añitos a lo mejor pueden compartir eso conmigo, pero a lo mejor uno llega a un punto de edad donde uno dice, yo no tengo nada que probarle nada a nadie, solo a Dios. Y entonces, comenzar a rescatar aquello que Dios te está hablando, aquello que Dios te está enseñando. La Biblia es un libro práctico, no es un libro intelectual. Ni tan solo, recuerda que Jesús, el llamado de Jesús es a crecer y a desarrollar una confianza en Dios que se sobrepone a toda situación. Número uno, entonces, desarrollar una enseñanza bíblica práctica para la vida. Número dos, en Proverbios 13:20, porque ya me quedan 10 minutos. En Proverbios 13:20 dice que el que con sabios anda, sabio se vuelve. Y el que con necios se junta, saldrá mal parado. Eso, yo estoy leyendo la NBI, me encanta la NBI, a veces leo la NTV, de repente agarro la Reina Valera, cuando me baja la Vejantú, agarro la Reina Valera. Pero la realidad es que el segundo punto son lo que yo llamo conexiones divinas. Conexiones divinas, gente con la cual tú te cruzas en la vida, que van a ser un aporte para ti. No tan solo va a ser gente que va a venir a exigirte algo o a pedirte algo, sino es gente que va a aportar a tu vida, es gente que va a invertir en tu vida. Y no tan solo invertir en una parte, a veces es tiempo, aunque también es tiempo, pero es inversión de desarrollo, de desafío, de alguien que te va a desafiar a ir más allá. Entonces, el libro Proverbios 13, versículo 20 dice, el que con sabios anda, se vuelve sabio, güey. Pero ojo, si tus juntas son necios, sin duda que vaya a terminar, dice aquí, saldrás mal parado. Así dice. Entonces, lo segundo para aprender y desarrollar una confianza en Dios que se sobrepone a toda situación es las personas con las cuales tú te juntas. Entonces tienes que pensar en esto. ¿Con qué personas tú te estás juntando? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Con qué persona? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? Porque de alguna manera Dios va a poner personas en tu vida a las cuales Él va, no sé, lo que a Él le entrega a esas personas van a ser de ayuda para ti. Pero si yo mi junta es solamente por la buena onda o por el buen pasar, tal vez, ojo, hay que analizar eso. Pero el libro de Proverbios me dice con claridad, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Entonces, conexiones divinas. Lo primero es buscar desarrollar la enseñanza práctica de la Biblia. Número dos, profundizar o establecer estas conexiones divinas donde personas, y yo no estoy hablando de mucha gente, ojo, porque a veces hoy día con todo el acceso a internet, de repente nos metemos a YouTube, escuchamos esta prédica de aquí, esta prédica de allá, esta prédica de aquí, y nos llenamos, nuestra mente se llena de tantas ideas que a veces se cruzan. Y a veces, claro, tú tienes la información, pero sin el proceso. Esto es un poquito lo que vamos a hablar el miércoles. Información sin proceso. ¿Qué es información sin proceso? Información sin proceso es cuando tú tienes algo pero no lo has vivido, cuando tú tienes algo pero no lo has obedecido, cuando tú tienes algo y lo entregas como a esto así, pero no lo has pasado.
Entonces, pero me voy a frenar. Entonces, primer punto, cómo extraer de la Biblia la enseñanza práctica. Segundo, conexiones divinas, amigos. Aprende a oír a aquellas personas que van a invertir en tu vida, que te van a hacer una persona más sabia, ¿ya? El tercer punto que vamos a estudiar, que seguramente va a ser el próximo lunes, ¿ya? Está en Proverbios 23, que dice lo siguiente. Proverbios 23. Dice, adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. O sea, atesóralos, guárdalos, que sean tuyos. Adquiere verdad, adquiere sabiduría, adquiere disciplina, adquiere discernimiento. O sea, añade cosas. Esto es como cuando el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro diciendo, añade fe, añade discernimiento, añade que esto es un añadir de cosas. Pero aquí me gustaría, de estas 4 palabras, a mí me gustaría rescatar disciplina. Las disciplinas personales. La disciplina personal tiene que ver con los tiempos que yo aparto para estar con Dios. Los tiempos que yo aparto para leer su palabra. Los tiempos que yo aparto para descubrir lo que Jesús enseña. Los tiempos que yo aparto para poder estar con Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, la disciplina personal es algo importante. O sea, tú y yo tenemos ciertos niveles de disciplina. Tenemos que entrar no sé, ahora muchos tienen su trabajo en la casa, pero igual tienes que abrir tu computador y, hola jefe, estoy acá, ¿cachai? O sea, hay ciertos niveles de disciplinas laborales, ciertos niveles de disciplinas de padre, de esposo, donde proveemos, etc. Pero acá yo estoy hablando de la disciplina espiritual. Tus disciplinas personales, el desarrollo de una vida personal con Dios. Sí, al final es eso. Es ese tiempo que apartamos para orar con Dios. Es ese tiempo que apartamos para leer la palabra. Y que no tan solo tiene que ver con la parte de conocer a Dios. También tiene que ver con el desarrollo de un plan de ayunar. De buscar a Dios y de ayunar. De tener un tiempo con Dios. También tiene que ver con la generosidad. La disciplina es algo que se va desarrollando. Y algo que cada uno de nosotros tenemos que apuntar a desarrollar. Entonces, primero es cómo extraer la enseñanza práctica de la Biblia, ¿cierto? Segundo, conexiones divinas. Tercero, el desarrollo de las disciplinas personales. Disciplinas personales, ¿ya? Eso lo vamos a ver seguramente el otro lunes. Pero después, en 2 Timoteo 4:5, yo le estoy tirando los puntos que vamos a estar viendo para el cómo desarrollar confianza en Dios que se sobrepone a la situación. Cómo tener esa confianza en Dios que se va a sobreponer ante toda situación. Número 4, en 2 Timoteo 4, versículo 5 dice lo siguiente. Tú, el apóstol Pablo hablando con Timoteo, dice, tú, Timoteo, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos. No le dice, escápate, evítalos, que es lo que todos nosotros queremos hacer. No voy a entrar en ese tema. Tal vez el próximo tema va a ser cómo enfrentar los sufrimientos, cómo soportar los sufrimientos. A nadie le gusta sufrir, amigos. A nadie. Pero los sufrimientos son parte de este mundo. Este mundo, Jesús dijo, en este mundo vamos a tener aflicciones. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. El cuarto punto es poder ministrar a otros. La palabra ministrar, a veces nosotros la asociamos con ministro, con el pastor, o un sacerdote, o un anciano de la iglesia, cosas así. Pero la palabra ministerio en esencia significa servir a otros. Y la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de la gente de las iglesias son consumidores y no siervos. La gran mayoría, por el hecho que vivimos en una sociedad altamente materialista, altamente consumista, y vivimos en una sociedad que lo que busca es la satisfacción personal por medio de lo material. Entonces, pero la Biblia nos llama a servir a otros. O sea,
Jesús mismo dijo, yo no estoy aquí para que me sirvan, estoy aquí para servir a otros. Y nuestra actitud, mi actitud, tu actitud, mi actitud, debería ser el servir a otros, el poder, cómo servir a los demás, cómo ayudar a otros. De alguna manera, cómo me involucro en algún ministerio de la iglesia que va a ser que va a ser de provecho y bendición para otros y no necesariamente para mí. Porque si yo estoy involucrado en algo que solo me llena para mí, es una motivación egoísta. Pero yo, no sé, la Biblia nos llama a que desarrollemos una actitud de servicio a los demás. Entonces, bueno, vamos a estudiar esto porque es importante, porque Dios te ha entregado a ti, Dios te ha dado a ti dones, talentos, habilidades, capacidades que son de bendición para otros. Pero cuando tú solamente te las guardas para ti y tal vez egoístamente dices, no, yo no, que otros lo hagan, o no tengo tiempo, la verdad es, no estás cumpliendo tu ministerio. Y Jesús, o sea, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cumple con los deberes de tu ministerio. Que era pastorear, enseñar, etcétera, le está diciendo Pablo a Timoteo. Pero estoy cierto que hoy día tú y yo necesitamos escuchar esto. Porque dentro del ambiente que estamos, donde se nos llama a quedar encerrados en casa, fácilmente uno puede decir, ya entonces no sirvo nada a nadie. No, igual puedes servir desde tu casa, desde tu hogar, tú puedes servir a otros. Y si tomas los cuidados, y si tomas la prevención suficiente, y si eres sabio en esto, en cuidarte, en el autocuidado, vas a poder salir y hacer lo que tengas que hacer y luego volver a tu casa siguiendo con las prevenciones de responsabilidad que tenemos. Pero sin duda, el punto número 4 es desarrollar el ministerio que va en provecho de otros. Vivimos en una sociedad egoísta, egocéntrica, individualista. Y el llamado de Jesús es completamente lo contrario. Jesús dijo constantemente, y el apóstol Pablo constantemente, nos llama a ser siervos los unos de los otros. Ese. Entonces yo tengo que de alguna manera desarrollar esta capacidad de servir a los demás. ¿Ya? No voy a entrar en eso, es muy interesante. Y el quinto punto que vamos a estudiar en las próximas 2 semanas, el quinto punto que vamos a el quinto punto que vamos a estudiar en las próximas semanas, me reí porque tengo otros versículos que leer. Mateo 19, en Mateo 19, versículo 26. Esto va a ser lo último que vamos a hacer, pero en Mateo 19, 26, Jesús le dice a los discípulos, le dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Y esto es maravilloso, porque Jesús va y le dice a los discípulos, mira, yo entiendo que la vida es compleja, entiendo que las relaciones son complejas, entiendo que las finanzas son complejas, entiendo que los trabajos son difíciles, y así, y así, y así, y así. Pero Jesús le dice, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Para los hombres es imposible cambiar completamente eso, pero para Dios no hay nada imposible. El quinto punto que vamos a estudiar del cómo desarrollar una confianza en Dios que se sobrepone a toda situación es que cómo tratar con las situaciones complejas. Cómo lidiar con aquellas situaciones que nos complican. Cómo tratar aquellas situaciones que de alguna manera nos roban el gozo, nos roban la paz. Cómo tratar con aquellas situaciones que de alguna manera nos generan conflictos. Porque Jesús dijo estas palabras que para nosotros deberían ser nuestro estandarte de vida. Estas palabras deberían ser el estandarte, el logo de vida. Chiquillos, dice, para los hombres hay muchas cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Yo creo que en base a eso fue que el apóstol Pablo pudo decir, ¿saben qué, chiquillos? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Pero para eso tenemos que poner a Dios ahí. ¿Cómo tratar con las situaciones complejas? Es algo importante. Yo, en el caminar de la vida, en el caminar de los últimos 30 años con Jesús,
uno se va dando cuenta que hay puntos de quiebre que personas tienen y que si saben pasarlo, maduran y crecen con el Señor. Pero hay muchos que cuando enfrentan situaciones se quedan pegados ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a estudiar cómo tú y yo podemos pasar con Dios estas situaciones complejas? ¿Ya? Entonces, en las próximas semanas vamos a estar viendo esto. Es tan maravilloso eso que para Dios no es nada imposible, porque Jesús les hizo ver a los discípulos. Jesús resucitó muertos, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, a todos los sanó y los restauró. Les hizo ver que Dios era un Dios real. Y ese Dios es el mismo que hoy tenemos tú y yo. Entonces, yo quiero invitarlos a que el miércoles o el viernes comparte esto con tus amigos, comparte esto con los demás, porque yo sé que les va a ayudar. De alguna forma, al menos a mí, me está ayudando enormemente en el cómo desarrollar una confianza en Dios de tal manera que se sobrepone a toda situación. Entonces, los próximos lunes, miércoles, viernes, vamos a estar viendo cómo extraer de la Biblia una enseñanza práctica para mi vida, la importancia de las conexiones divinas, mis disciplinas personales, el poder ponerme en servicio de los demás y el cómo enfrentar las situaciones complejas. Para ir terminando. En Hebreos 11, versículo 6, dice lo siguiente. El autor del libro de Hebreos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Así de simple. Pero esta no, mira, recuerda que hablamos que habían dos tipos de fe. Una fe que es la fe de doctrina, es la fe del credo, es la fe, esto es lo que yo creo, nuestra declaración de fe. Pero otra fe es la fe de confianza. Cuando el apóstol Pedro salió a caminar en el agua, él ejerció una fe de confianza. Cuando los discípulos partieron el pan para alimentar a las multitudes, fue un acto de confianza. Entonces, esta fe de confianza es a la fe a la cual Jesús nos llama hoy día. Y cuando leemos en el libro de Hebreos, no se relaciona a la fe del saber, que muchos de nosotros a veces confundimos. No, sí, yo sé. Ya no sé cuántas veces me han dicho eso. No, sí, yo sé, pastor, lo tengo claro, pastor, si no tiene nada que decirme. Está bien. Yo sé. Claro, sin duda sé. El asunto es que si tú confías, ¿te das cuenta que hay una diferencia? Yo puedo saber algo, pero a lo mejor mi nivel de confianza en eso no es suficiente. Dice lo siguiente en Hebreos 11:6. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer, confiar que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, cuando yo desarrollo esa fe en Dios, cuando yo desarrollo esa confianza en Dios que se sobrepone a toda situación, Dios va a estar ahí con nosotros. Dios va a estar ahí contigo. Y vas a poder ver a un Dios todopoderoso que va a obrar milagros en favor tuyo. Pero es un proceso, amigo, es un proceso del conocer a Dios no tan solo de una manera intelectual, filosófica, sino de una manera práctica de la vida. Jesús no vino a desarrollar un movimiento intelectual. Jesús no vino a desarrollar un movimiento, no sé, ¿cómo llamar? Académico, podría ser. Jesús vino a establecer cómo vivir en el reino, cómo vivir con Dios esta vida. Y en la próxima, ¿ya? Entonces, quiero invitarlos a los próximos lunes, miércoles, viernes, a desarrollar este tema de cómo tú y yo podemos desarrollar una confianza en Dios que se sobrepone a toda situación. ¿Les parece? Bueno, oremos allá donde tú estás. Si estás conduciendo y estás manejando, por favor, no cierres tus ojos, ¿ya? Ora con los ojos abiertos. Dios te ama igual, ¿ya?
A veces nosotros pensamos otra cosa, pero ¿por qué no oramos? ¿Les parece? ¿Oremos? Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Maravillosa tu palabra, Señor. Gracias por Jesús, que no vino tan solo, Señor, a medirnos académicamente o a medirnos intelectualmente, sino que vino a animarnos y a desafiarnos a tener una confianza de tal manera, que confiamos en Dios por sobre toda situación. Te damos gracias, Padre. Te pido por paz, te pido por tu gracia, por tu bondad, por tu palabra, para cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando. Bendice sus vidas, Padre, bendice este día, que podamos ser hombres y mujeres productivos en todo lo que hacemos y nos proponemos, Señor. Que podamos ser de bendición para otros y pon en nosotros una palabra precisa para entregar a los demás. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Juani, Millapán, tantos tiempos, historias. Alejandro, Jairo, Mati, Francis. Nada si yo sé. Así es, ¿cierto? Francisco, Javier, Margarita, Jorge, todos. Que Dios les bendiga. Que tengan un lindo tiempo, un lindo día, ¿ya? Así que Dios les bendiga. Ya, chao, chao. El miércoles comparte, invita a otros que se vayan integrando a este estudio, porque próximo miércoles vamos a ver cómo yo puedo extraer enseñanza práctica de la Biblia. ¿Les parece? Ya, amigos, que Dios les bendiga. Chao, chao, chao.